Día de hoy, y es que la agencia de calificación de riesgo Fitch Rating rebajó ayer miércoles la calificación de riesgo de Panamá con perspectiva negativa. Pero ¿en qué se traduce esto para el país y su economía? Lo analizamos de la mano del licenciado Ernesto Bazán, economista y experto en gestión de riesgo. Bienvenido, licenciado Bazán. Qué gusto tenerlo aquí, John de León y Edna Jaramillo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Es un gusto siempre estar con ustedes, Edna y John, y atendiendo su solicitud podemos conversar sobre el tema. Claro que sí, licenciado, porque nos ha preocupado esta calificación, como que si necesitáramos más calificaciones en negativo para Panamá, y queremos que usted nos los explique desde esa perspectiva económica y lo más sencillo posible para que todos lo podamos captar y pues comprender en su amplio espectro. ¿Qué significa esto de una calificación para el riesgo de Panamá de una manera negativa? ¿Qué impacto tiene esto, no solamente para el país, sino también para su economía y, por qué no, para futuras inversiones? Claro, excelente. Bueno, primero que nada, aquí hay dos noticias que podemos tomar de la decisión de la calificadora Fitch Ratings. La primera noticia es que se reduce la calificación soberana de Panamá de triple B a triple B menos. Esa es la primera noticia, es decir, una bajada de calificación de riesgo. Y la segunda noticia es que la perspectiva que se le asigna a esa calificación es negativa. Las calificaciones pueden tener tres perspectivas: positiva, estable o negativa. Positiva, cuando lo más probable es que la calificación en el futuro mejore. Estable, cuando lo más probable es que la calificación en el futuro se mantenga. Y negativa, cuando la calificadora espera que lo más probable es que la siguiente revisión sea una disminución de la calificación. ¿Qué es lo que pasa? Panamá está en un grupo privilegiado de países que tienen una calificación que es denominada grados de inversión. Los países, en su capacidad de pagar la deuda, están en dos grupos, dos grandes grupos. Los grupos que son grado de inversión, que en Latinoamérica son muy pocos, en Latinoamérica solamente Chile, Perú, México, Colombia, Uruguay y Panamá, únicamente. Y el segundo grupo, que son los que tienen menor calificación, corresponde a los países que tienen categoría de grado especulativo, ¿no? Especulativo. Esos países que tienen grado especulativo les cuesta un poco más endeudarse, es decir, la tasa de interés que le cobran los que le prestan es más alta, ¿no? Los inversionistas piden muchos más requisitos para invertir, no son países que tienen, por lo general, un atractivo para que lleguen los capitales fácilmente, a diferencia de los países de grado de inversión que tienen un atractivo natural. Entonces, con esa explicación, lo que ha sucedido ayer es que la calificadora de riesgo ha puesto a Panamá en la categoría triple B menos, que es la calificación más baja del grupo de grado de inversión. Significa que si Panamá vuelve a tener, por Fitch Ratings, otra disminución de calificación, pierde su grado de inversión. Y como la perspectiva que se ha asignado es negativa, lo más probable es que esto suceda, ¿no? Esto podría suceder en este año 2021. Entonces, si es así, ¿qué es lo que pasa? Panamá estaría pasando al grupo de grado especulativo, donde, primero que nada, al país le va a costar más dinero la deuda que va a tomar, ¿no? Digamos, endeudarse para el país es más caro, la tasa de interés es más alta, y la deuda del país, no olvidemos que no la paga el gobierno de turno. La deuda de un país la pagamos todos nosotros, ¿no? Edna, John, este servidor, los radioescuchas, todos los que nos están siguiendo por las redes, todos nosotros, los panameños comunes y corrientes, terminamos pagando la deuda, ¿sí? No la paga un gobierno, la paga el país, ¿sí? Si el país tiene que pagar más intereses, tiene menos recursos para otras cosas,
¿no? Menos recursos para los gastos sociales, menos recursos para salud, educación, seguridad, ¿okay? Y obviamente menos recursos para poder amortizar la deuda y reducirla. Y se puede caer en un riesgo de sobreendeudamiento. Entonces ahí tenemos un primer perjuicio para el panameño de a pie. Un segundo perjuicio que podemos tener es a través de la disminución de lo que se denomina el techo soberano. La calificación soberana es la que las calificadoras le dan al país por su capacidad de pagar una deuda. Pero adicionalmente a eso tenemos el techo soberano, que es la máxima calificación posible que la calificadora permite que tenga una entidad dentro de ese país, ¿no? Una entidad privada, un banco, una aseguradora, el Canal de Panamá, quien sea. Entonces, al reducirse la calificación soberana, también se reduce el techo soberano, porque los dos están relacionados, están correlacionados. Entonces, quiere decir que automáticamente, al bajar la calificación del país, también estarían bajando automáticamente la calificación de algunos bancos panameños que tienen grado de inversión internacional. A estos bancos panameños les va a costar más dinero endeudarse, su tasa de fondeo, el costo de su fondeo va a ser mayor, ¿no? Va a ser más alto tomar créditos para estos bancos panameños. Y ese mayor costo de fondeo va a significar que probablemente los bancos panameños quieran trasladar ese mayor costo hacia los usuarios, empresas y familias que somos los que tenemos deuda, ¿no? Entonces, pues, eso podría incrementar la tasa de interés de las personas que tenemos deuda en el sistema financiero, que somos la gran mayoría. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otro perjuicio para el ciudadano de a pie. Te van a subir la tasa de hipoteca, te van a subir, no vamos a decir que te van a subir porque no puedo asegurar que eso va a pasar, pero es muy probable que te suban la tasa de hipoteca, que te suban la tasa de tu tarjeta de crédito, ¿no? Y los nuevos préstamos que puedes tomar. Digamos, otro impacto es que el país va a perder una de sus 6 ventajas competitivas. Panamá es un país que tiene 6 ventajas competitivas, ¿no? Una de esas 6 ventajas competitivas es su grado de inversión. Y esas son características que le diferencian a Panamá de otros países de la región. Otras ventajas competitivas son su moneda, su régimen tributario territorial, ¿no? Su centro bancario, ¿okay? Su conectividad, su crecimiento permanente que tiene todos los años. O sea, tiene 6 ventajas competitivas, perdería una. ¿Okay? Eso hace que el país sea menos atractivo para la inversión. Si el país es menos atractivo para la inversión, aquí viene entonces mayores requisitos que podrían tener los inversionistas para poder establecerse aquí, ¿no? Y otra cosa importante es que el país, al no tener moneda propia, depende mucho de los flujos extranjeros y de algo en que Panamá le ha ido muy bien en los últimos años, que es la inversión extranjera directa que atrae el país, ¿no? Entonces, obviamente, los flujos serían menores porque el país está perdiendo una de sus 6 ventajas competitivas, ¿no? Y finalmente, si el país pierde su grado de inversión, puede caer en un sobreendeudamiento, que es más o menos lo que le pasan a las personas, ¿no? Cuando las personas o las familias tienen una deuda con un banco y se empiezan a endeudar porque están en un déficit, porque en la casa no le alcanzan los ingresos para pagar las cuentas, entonces están tomando deuda, y en un momento que ya nadie les va a prestar, ¿no? Y salen digamos, en rojo y en negativo en la APC, y entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Esas personas necesitan un refinanciamiento. Igual los países también pueden llegar a la necesidad de un refinanciamiento si es que se sobreendeuda. Eso le ha pasado a Costa Rica, le ha pasado a Argentina y le podría pasar a Panamá si Panamá no cambia de rumbo. ¿Y dónde está el peligro? Atención con esto. ¿Dónde está el peligro?
que Panamá llegue a una necesidad de reestructuración de la deuda. Que cuando un país está en esa situación, como nadie le quiere prestar, normalmente hay entidades que facilitan y que se convierten en los padrinos, vamos a decir, de esa reestructuración, que son entidades multilaterales, típicamente, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Evidentemente ellos, si van a avalar alguna transacción de reestructuración o si van a facilitar, ellos exigen condiciones, lo cual es normal. O sea, ellos van a decir, mira, que yo voy a apoyarte en esta reestructuración, pero yo quiero estar seguro que tú vas a poder pagar esa deuda. Porque Claro. así como te veo tus ingresos, o sea, tú gastas hasta acá, ¿no? Gastas una determinada cantidad y tus ingresos están hasta acá. Entonces, ¿cómo vas a cubrir eso? Si tú no puedes cubrir eso, ¿cómo vas a pagar la deuda y cómo yo te puedo apoyar para que te reestructures? Y entonces, normalmente, las entidades multilaterales te ponen unas condiciones. Una condición típica, y lo que podemos revisar los acuerdos que han tenido algunos países, es aumentar la presión tributaria. ¿Okay? De hecho, Panamá tiene la presión tributaria más baja de todas las. Exacto. Entonces, ¿eso qué significa? En buen panameño, significa más impuestos. ¿Ok? No porque los gobernantes lo quieran, ni porque los ciudadanos querramos más impuestos, sino porque es una condición para la reestructuración. ¿Ok? Pero, licenciado, interesante lo que nos comparte, porque, a ver, es un panorama y escenario preocupante, pero real. Hay manera de que el país logre cambiar ese escenario sí, hacia un lado positivo, sí, porque fíjese lo preocupante es todo lo que usted acaba de señalar. Estamos en un nivel de riesgo que va a afectarnos a todos con esto de la posibilidad del aumento de la tasa, no solamente de los intereses en la banca que tienen que ver con hipotecas, tarjetas y demás, sino que también, como dice usted, cómo va a impactar en el tema de la posibilidad de tener que hacer un plan de reestructuración y replantearnos la subida de los impuestos, que usted sabe que eso a lo mejor no nos guste, porque cada vez que se nos tenga que meter la mano en el bolsillo, vamos a pararnos de cabeza. ¿Cómo usted con su expertise y en esa trayectoria que tiene en manejo de riesgo, considera usted pudiéramos cambiar ese escenario que estamos viviendo? Que a eso se suma pues el año de pandemia que hemos tenido y seguimos todavía en este sinsabor que no sabemos hasta dónde vamos a poder estirar esta reapertura de las actividades económicas. Sí, sí, gracias, Edna. Mira, primero que nada, resalto lo que has dicho. Es un escenario que no nos gusta, pero es un escenario real. Es un escenario que se estaría dando si las cosas siguen como están. Lamentablemente sería así. Entonces, yo he estimado que si llegamos a un sobreendeudamiento, el ITBMS, que actualmente es 7%, podría estar subiendo a un mínimo de 15%. 15%. ¿Okay? Entonces, eso hay que decirlo ahora. Si no cambiamos la hoja de ruta, lo que se viene es un aumento de impuestos que no nos va a gustar a ninguno de nosotros. Y que además sería injusto. Porque cuando yo les decía desde el inicio, la deuda de los países no la paga el gobierno ni el partido político que está en la administración, no. Eso lo pagamos todos. Entonces ahora estamos hablando claro, estamos entendiendo que un mayor nivel de deuda lo tenemos que pagar Edna, John, este servidor, todos los radioescuchas, todos los que nos acompañan, todos los que están con nosotros, no lo vamos a pagar. ¿Y cómo? Con mayor ITBMS. Ahora, ¿queremos eso? No. Entonces, Edna, ¿qué se puede hacer aquí? Lo primero es reconstruir al país. Repito, reconstruir. O sea, aquí no es reactivar, porque cuando se fue el 20% del PIB en un año, hay que reconstruirlo. Bien. Y la principal receta histórica que ha funcionado en la humanidad, en la historia económica, es a través de la política fiscal expansiva. En buen panameño, ¿qué significa eso? Significa
construir megaobras, construir y construir carreteras, hospitales, puentes, más líneas de metro, construir miles de millones de dólares. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y la pregunta que seguramente John y Edna me harán, y nuestros radioescuchas, es, ¿y de dónde vamos a sacar ese dinero? Pues te tengo que decir que la única forma es endeudarse. Y tal vez me dirán, pero señor, usted no me acaba de decir que podemos caer en un sobreendeudamiento. Sí. Exacto. Entonces, pero, tienes que tomar más deuda, ¿ok? Puedes tomar más deuda si gestionas tus cuentas fiscales responsablemente. Ahorita no tenemos, en estos momentos, ¿no?, el manejo fiscal más responsable, actualmente. ¿Por qué? Porque tenemos unos gastos que no necesitamos. Y lo que hay que hacer antes de ese plan de reconstrucción es primero poner a dieta las cuentas fiscales. ¿Ok? Poner a dieta, como la dieta de comida, que dejo de comer esto y dejo de comer lo otro, igualito. Tenemos que hacer un listado de nuestros gastos y vamos a decir cuáles de estos vamos a cortar, ¿no? Mi propuesta es cortar los gastos que no tienen impacto social. ¿Cuáles son aquellos gastos que no tienen impacto social? El pago a los influencers, el pago a los denominados botellas, los beneficios, ¿no?, innecesarios a algunos altos funcionarios que tienen choferes y movilidades y viáticos y no viajan pero reciben algunos beneficios, o sea, los salarios excesivos, ¿no?, los dobles salarios, triples cheques, cuádruples cheques, o sea, hay que cortar eso, ¿no? Todo lo que no tiene impacto impacto social. Y hay que mantener lo que sí tiene impacto social. O sea, ¿cómo puede ser que se le pague a los influencers y no se le pague a los médicos, ¿no? Entonces, pagarle a los médicos tiene impacto social, ¿no? Arreglar las escuelas para que los niños vayan a estudiar tiene impacto social. Comprar vacunas tiene impacto social. Entonces, hay que restringir los gastos solamente a lo que tiene impacto social. Y lo demás, lo siento mucho, no estamos en condiciones, ¿ok? Después de haber hecho eso, ya se puede pensar en un nivel de endeudamiento. Si Panamá puede llegar a tener una buena capacidad de levantar financiamiento si arregla sus cuentas fiscales, ¿sí? Y posteriormente vienen las megaobras, viene todo ese plan de reconstrucción. Me preocupa el sector financiero, me preocupa la banca, sinceramente, porque la banca tiene que ser un buen acompañante de la economía. Si no existieran bancos, mucha gente, muchas empresas no podrían invertir, muchas personas no tendrían casa o vivienda o apartamento, o auto o tarjeta de crédito. Entonces la banca es un buen acompañante y la banca está con un gran problema. Ese gran problema se llama créditos modificados. La cartera de la banca está de los créditos internos de todos los bancos de licencia general están como en 54.000 millones. Y los créditos modificados son como 23.000 millones. Y licenciado Bazán, usted hace un tiempo atrás estuvo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción y ahí dentro de muchas... Yo no estaba ya. Ah, no. Pero bueno, le quería preguntar, desde la perspectiva económica, usted habla de salvar los bancos, de la importancia de mantener la liquidez del país, de la importancia de invertir en las obras, grandes obras. El gobierno se proyecta con la construcción de la línea 3, el otro puente sobre el canal, esas obras que a futuro van a generar. Pero si lo que nos estamos endeudando se está utilizando para el bono solidario y para comprar vacunas y muchas otras cosas, ¿nos va a quedar la liquidez suficiente para invertir en esas mega obras? Y no solamente estas que enumeré, las próximas que se proyecten. Sí, yo he hecho los ejercicios, he hecho las proyecciones y sí, Panamá tiene capacidad de financiamiento. Hace algunos meses yo presenté una propuesta para que Panamá pudiera acceder a un mega financiamiento que no modificaba su categoría de riesgo, porque era un financiamiento que no entraba dentro de la deuda soberana, y era ceder a un fideicomiso, que podría ser
el fondo de ahorros o cualquier otro fondo autónomo, fideicomiso, flujos futuros del Tesoro Nacional que se originaban en el Canal de Panamá, pero que se seguían a partir de la recepción en el Tesoro Nacional. Y según mis cálculos, Panamá tranquilamente podría financiarse por 50.000 millones de dólares, con facilidad, sin problema. Pero primero hay que arreglar la casa, porque si no, todo se va a complicar. O sea, si los cimientos no están buenos, la casa se va a derrumbar. O sea, Panamá tiene posibilidades, ¿no? Yo he publicado muchos artículos con estas proyecciones y esta, digamos, esta propuesta, y es muy factible. O sea, hay luz al final del túnel, hay vías de solución. Panamá es un país muy rico, tiene recursos, ¿no? Y puede apalancarse en esos recursos, de eso se trata. Yo sí soy optimista en que es posible, pero hay que ser realista en que si no arreglamos la casa primero y si las cuentas fiscales no se ordenan y mantenemos un déficit fiscal que este año tiene un límite de 10.5% del PIB. O sea, eso es algo que no es sostenible en el tiempo. Entonces, pero si no se arregla, vamos a caer en el sobreendeudamiento y ahí sí, pues que Dios nos ayude, porque no va a ser fácil poder salir. Quiero concluir con esa reflexión y recomendación agradeciéndole el excelente análisis que nos comparte el licenciado Ernesto Bazán como economista y experto en gestión de riesgo al respecto de esta calificación de riesgo realizada por Fitch Rating, que nos ubica, pues, o que habla de esa calificación de Panamá triple B a triple B menos, licenciado Bazán, ¿cierto? Correcto. Y bueno, pues creo que no lo ha podido radiografiar mucho más claro con su experiencia, y esperemos que, como bien dice usted, concluyentemente, se cambie la hoja de ruta y se tomen en cuenta y en consideración las posibilidades o esos elementos que pueden salvar a Panamá, porque entiendo que también en la región hay una situación particular. Por ejemplo, países como Costa Rica y El Salvador también se encuentran como países más vulnerables, y creo que pues eso tenemos que atender. Licenciado, lo vamos a volver a invitar para que nos acompañe en este espacio siempre para hacer esos análisis en materia de economía, si le parece. Aquí lo comprometemos. Bueno, claro que sí, yo me siento muy a gusto con ustedes. Saludos a todos los radioescuchas y espero tener una próxima oportunidad de seguir conversando. Por supuesto que sí. Muchos temas todavía que conversar. Por el momento, feliz tarde. Igualmente, que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, igualmente a usted. 4:31 minutos, momento de irnos a una breve pausa, pero al volver conversamos sobre juventud, la más afectada emocional y laboralmente por la pandemia. Ya regresamos.